Muy buenas noches a todas las personas que en este momento se unen a esta transmisión de Cibey Live. Soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales les doy la bienvenida esta tarde, esta noche, a este espacio. Esta noche nos acompaña Néstor Díaz Granados, catedrático con más de 30 años de experiencia en áreas de planeación estratégica, planeación prospectiva, Balance Scorecard, indicadores de gestión, gestión por procesos, mercadeo, ventas, servicio al cliente, habilidades en gerencia y pues docente en algunas de las más prestigiosas universidades de Colombia en posgrado, maestría y especialización, además de también diplomados, como la Universidad Externado, Los Andes, Exesa, Sabana, la Javeriana en Adén, la Sergio Arboleda, entre otras. Además, es conferencista y consultor empresarial internacional en Estados Unidos, México, Costa Rica, Centroamérica, Brasil, Uruguay y bueno, muchos más de los países de la región. Coordinador académico de varios diplomados en gestión por procesos e indicadores de gestión, gerencia estratégica empresarial, alta gerencia de mercadeo y ventas. Tiene pues también experiencia en gerencia de servicio y negociación profesional de estas conferencias. En este momento, el doctor Néstor es director ejecutivo de la firma Asesorías Integrales de Gerencia SAS, que es una empresa especializada en consultoría y capacitación por el modelo outsourcing en temas de gerencia estratégica, indicadores de gestión, liderazgo y gestión por proceso. Néstor nos hablará esta noche de un tema bastante interesante y relevante en estos momentos y que de seguro pues le gustará mucho a nuestra comunidad y más a nuestros estudiantes del Diplomado de Política Exterior y Diplomacia Pública que pues estamos impartiendo en estos momentos en México, Colombia y Perú, que es Estrategia y Liderazgo en la Diplomacia, 6 claves para progresar como líder. Doctor Néstor, bienvenido, me alegra mucho, es un gusto su presencia en este Cibey Live. Gracias, Alejandro, sí, a ustedes. Pues también a nuestros asistentes, aprovecho también para invitarles a que compartan esta charla con sus contactos en sus redes sociales. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctor Néstor, lo dejo ya con nuestros asistentes para que usted pueda nos dé esta grandiosa charla. Muchísimas gracias, Alejandro, muy amable. Bueno, buenas noches a todos. Un placer tenerlos presentes en esta masterclass, en este webinar. Esperamos que sea muy productivo para todos, que les deje muchas enseñanzas, que ojalá pueda transmitirles pues muy a la práctica lo que es el liderazgo consciente con propósito inspirador. Es un modelo que venimos trabajando en la organización hace más de aproximadamente unos 10 años
lo hemos venido perfeccionando y el nombre tiene una razón de ser que explicaré a través de toda la disertación que les voy a presentar. Me disculpan un poco mi voz un poco ronca, pero es que he estado todo el día dictando conferencias, entonces ha sido un poquito complicado el día, pero por ser también puente, entonces hoy se juntaron muchos compromisos. Bueno, sin más preámbulos, entonces empecemos hablando de nuestro tema líder consciente con propósito inspirador, donde iremos viendo en el transcurso de la charla algunas claves que son importantes para ser unos líderes en toda la diplomacia, ser unos excelentes líderes como personas, ser unos excelentes líderes en su vida familiar, en su vida nuclear, y que puedan apartarle al mundo, porque hoy las personas tenemos que tener una visión un poco distinta. Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos que ninguna generación había tenido la oportunidad de tener en su vida personal. Y lo que estamos viendo es que hay personas que lo están aprovechando y otras que definitivamente no se han concientizado pues, de la situación que estamos viviendo. Bueno, ¿por qué liderazgo consciente con propósito inspirador? ¿Por qué ese nombre tan largo? Lo hago con énfasis en lo siguiente. Se han hecho muchos estudios de diferentes tipos de instituciones, universidades, empresas de consultoría, empresas especializadas en temas de liderazgo, muchos estudios, investigaciones, observaciones, experiencias. Y a través de la experiencia mía de 40 años liderando empresas, haciendo consultoría en las empresas más grandes aquí en mi país, aquí en Colombia, pero también teniendo la oportunidad de estar en el exterior, pues me he dado cuenta que ha habido una cantidad de fallas en cuanto a la forma como se están entrenando a los líderes. La mayoría de las organizaciones del mundo tienden a que el enfoque de la educación en el entrenamiento de los líderes esté muy enfocada hacia temas como competencias financieras, hacia temas de competencia en estrategia, hacia el manejo de los recursos y la optimización de los mismos, hacia motivar al personal, al desarrollo del personal, y considero que eso está bien, ¿no? Digamos que no tiene por qué obviarse o eliminarse el hecho de tener que hacer este tipo de formulación en la capacitación y el entrenamiento de la gente. Sin embargo, a pesar de todo, los estudios demuestran que el 80% de las personas que son encuestadas, que son alrededor de una muestra de 3.000 que tomé, dicen que su liderazgo está correcto, que su liderazgo es bueno, que ellos como trabajan su gente, como las motivan, la forma como las enfocan el trabajo, los resultados que logran con ellos, pues se sienten contentos con su estilo de liderazgo y consideran que la gente también debería sentirse contenta. Esto contrasta totalmente con los mismos estudios en otro muestreo de las personas que son lideradas, donde dicen que el 25% de las personas, o sea, 1 de cada 4, no se sienten a gusto con sus líderes ni con la organización, por consiguiente, porque los líderes prácticamente representan las organizaciones. Y no se sienten a gusto básicamente por la forma como se dirigen a ellos, por el tipo de motivación que les presentan, el alineamiento que tienen con el tipo de personalidad con ese líder. Bueno, en fin, 1 de cada 4. El estudio también determinó que el 13% de las personas sí se sienten comprometidas, se sienten alineadas con la organización, sienten coherencia en el estilo de dirección de las personas. Pero observen esa brecha tan grande entre lo que piensan los líderes y lo que piensa la gente que es liderada. Luego pensamos que hay algún error, en algo estamos fallando, porque hay una percepción de los líderes de que ellos lo están haciendo bien y seguramente relacionan su estilo de liderazgo o el éxito de su liderazgo lo relacionan con el éxito de la empresa, con los resultados en la gestión de las empresas. Sin embargo, nos dice 1 de cada 4 que no están contentos. Por otro lado, hay un énfasis muy grande en qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades necesitan los líderes de hoy. Quise hacer un resumen de lo que encontré en diferentes investigaciones. Hablan de planear y razonar, hablan de la inteligencia emocional, donde está la asertividad, la resiliencia, bueno, una cantidad de habilidades que son emocionales que es necesario tener.
Hablamos también de la resolución de problemas y el análisis con pensamiento crítico, que también es importante hoy en día en la competencia de los líderes. Hablamos de pensar de una manera abstracta, es decir, de poder discernir en medio de una situación difícil, poder discernir cosas que no se ven o que alguien no puede ver y que un buen líder sí los debe ver. Comprender ideas complejas, cuando estamos viviendo un mundo muy complejo, un mundo muy dinámico, un cambio radical en la forma como se trabaja, en la forma como se lidera, en la forma como se gestionan las empresas. Muchas no estaban preparadas. Los estudios dicen que el 81% de ahí en adelante, las empresas no estaban preparadas para una pandemia, no para una cuarentena. Eso hace pensar que el mundo está cambiando rápidamente. Igualmente nos dicen que hay otra competencia o una habilidad importante que es aprender rápidamente de la experiencia. Bueno, y ahí podríamos encontrar una lista de 2 o 3 más, pero esto es un resumen de lo que dicen los expertos. Bien, nos dice Albert Einstein, o define locura Albert Einstein como hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente lo que estamos haciendo es repitiendo lo mismo de la misma manera, y si lo hacemos de esa forma, pues vamos a obtener los mismos resultados. Vamos a obtener que los líderes van a seguir creyendo que lo están haciendo bien, y los que son liderados diciendo que no se sienten a gusto, que no se sienten comprometidos con la organización, que su sentido de pertenencia está lejos de lo que debe ser el liderazgo que ellos pregonan que ejercen frente a ellos. Si seguimos haciendo lo mismo, entonces vamos a obtener los mismos resultados. Mirando otros estudios para que entendamos por qué tenemos que tener líderes que transformen empresas, porque lo más importante de los líderes es que transformen empresas. Hoy necesitamos este tipo de líderes, líderes que realmente tengan la conciencia de la importancia que es el ser un líder consciente con propósito. Eso es vital. Los estudios ya más avanzados de otro tipo de organizaciones en neurociencia, en empresas, en universidades muy prestigiosas, Universidad de California, la de Oxford, la de Harvard, estudios de psicología, estudios de empresas que tienen desarrollo del personal, unas especialistas en liderazgo, entendieron que para que los líderes tengan un rendimiento personal superlativo, para que los líderes tengan unas magníficas relaciones interpersonales, para que los líderes tengan un desempeño superior de su equipo, motivación del personal, alto compromiso y una conciencia colaborativa, porque hoy en día lo que es la tendencia, como siempre tenemos, ¿no? Siempre tenemos tendencias, siempre tenemos modas. Hoy la moda son los modelos Scrum, la conciencia colaborativa, los equipos autogestionados. Bueno, siempre queremos tener tendencias, pero vámonos a las tendencias que seguramente vienen con mejoras importantes, vienen acompañados de tecnología. Entonces, ¿cómo lograr para que se logren estos rendimientos, este desempeño, esta motivación? Las conclusiones de este tipo de organizaciones, especialmente de neurociencia, educación y medicina, concluyen que el enfoque debe estar hacia el liderazgo humano. Hacia el liderazgo humano. Si lo queremos ver de otra manera o como más claro, tendríamos que hablar de autoliderazgo. Autoliderazgo. Nos dice entonces que si el liderazgo humano es el liderazgo que compromete, el liderazgo que logra interiorizar las personas para poder transmitir lo que quieren transmitir, pues lógicamente tendremos que sacar como conclusión que el liderazgo humano empieza por nosotros, empieza por hacer una mirada hacia nosotros mismos, hacia cómo es nuestra forma de liderar la gente. Hay una gran equivocación también dentro del liderazgo, y es que llamamos líder al que maneja recursos. No, el líder es el que maneja personas, el líder es el que maneja gente, no el que maneja recursos. Los recursos los hace un jefe, un gerente. El verdadero líder, que no es un cargo, sino es un rol dentro de la empresa, el verdadero líder es el que tiene claro que empieza el liderazgo por sí mismo, por mirarse hacia adentro, por liderarse hacia sí mismo, pero de esa manera transmite ese liderazgo de persona a persona. Esa es la clave del liderazgo humano. Pero también el liderazgo humano nos dice
que esté muy concretado hacia la mente. Pero veamos el primer punto. ¿Qué significa eso de que empieza por nosotros mismos? El famosísimo Peter Drucker, eminente educador de Harvard, austriaco, nos dice que no puedes liderar a otras personas si no te lideras primero a ti mismo. Es una máxima muy delicada, si no te lideras primero a ti mismo. Seguramente los que me están oyendo habrán visto o conocen líderes que son muy buenas externamente. O sea, son líderes que se muestran muy seguros, que se muestran con una capacidad de convocar, una capacidad de convencer, de motivar, y eso está bien. Pero muchas veces esos líderes tienen grandes falencias internas. En su vida personal pueden tener muchas debilidades, muchas cosas por mejorar. Y tarde o temprano, ese tipo de debilidades, ese tipo de falencias terminan saliendo a flote y desdibujan totalmente ese éxito externo que aparenta. Desafortunadamente hoy las personas se muestran más en las situaciones difíciles que en las bonanzas. Hoy estamos viviendo una situación difícil y hemos visto, personalmente lo he tenido que ver en las organizaciones, líderes que me han sorprendido, unos positivamente y otros me han sorprendido negativamente. La actuación que han tenido frente a esta crisis, la forma como han abordado los problemas han sido equivocados. Y es cuando uno empieza a ver las falencias que hay del autoliderazgo. Seguramente muestran una faceta, yo diría una máscara frente a su gente, pero están mostrando unas grandes debilidades en situaciones de dificultad. Hagámosle caso a Peter Drucker y sigámosle la corriente a ver hasta dónde llegamos con eso de que no puedes liderar a otras personas si no te lideras a ti mismo. La pregunta que alguna vez un gerente, no tanto un gerente, un presidente de una compañía muy grande, antioqueña, no menciono su nombre por respeto, tanto a él como a la empresa, pero hace unos 12 años me hizo esta pregunta: ¿tiene sentido liderarse a sí mismo? Y me lo decía por una razón muy sencilla. Era una empresa muy exitosa, una empresa cuyos resultados pues producían lo que los accionistas querían, y pues él no tenía ningún problema. Decía: ¿tiene sentido liderarme a mí mismo cuando los resultados de la compañía son excelentes? Bueno, voy a traer a colación un poema que me parece válido para esto, que se lo presenté en su momento a este presidente y definitivamente entendió que sí, 3 años después, cuando entraron en dificultades económicas, tanto el grupo empresarial como la empresa a la cual me refiero. Este poema se llama Invictus, lo creó en medio de una dificultad personal, una enfermedad muy grave que incluso lo llevó a perder una de sus piernas, William Henley, y escribió este poema que me parece que resume perfectamente la necesidad de sentirse liderado a sí mismo. El poema dice lo siguiente, dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma invicta e inconquistable. En las garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes de este destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de ira y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. Ya no importa qué tan estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Lo dijo en una clínica cuando ya sabía que iba a perder una de esas piernas. Curiosamente, este poema le dio la fuerza suficiente como para vivir hasta los 53 años. Los médicos le decían que no iba a vivir más de 10 años, producto del problema que tenía en la pierna, que eso iba a producir un efecto dominó en todo su organismo. Sin embargo, hubo algunos médicos que fueron los que le presagiaron que se iba a morir, que se murieron primero que él, curiosamente. Y este poema fue una forma de motivarse de Nelson Mandela cuando estuvo encarcelado. Pero quiero no contar tantas historias, sino quiero concentrarme en este poema, porque ahí está resumido la importancia que tiene el liderarse a sí mismo. He querido colocar en rojo lo que me parece que es importante resaltar. Lo primero dice: doy gracias al Dios que fuere. Y curiosamente escribe Dios en minúscula, porque se refiere a cualquier Dios, así sea el Dios dinero o el Dios creador
o el Dios poeta, etc. Ahí está reconociendo, William Henley está reconociendo que hay un ser superior, que hay un ser supremo. No importa cuál fuere, no importa si es el universo, si es el Dios que conocemos, si es Jesús, si es Mahoma, el que sea. Pero está reconociendo que hay un Dios superior que le va a ayudar a salir adelante en medio de esa dificultad. Primer mensaje acerca de lo que es el liderazgo de sí mismo. Hay alguien superior siempre que te puede guiar. Segundo mensaje, mi alma invicta e inconquistable. El alma nuestra nace invicta, nace sin ningún tipo de contaminación. Cuando nosotros nacemos, el alma sale sin ningún paradigma. Se va contaminando por el producto del entorno, de las personas que nos rodean, y muchas veces se va contaminando de personas que nos adoran y nos aman, como nuestros padres. Pero ellos son los que nos van vinculando, en la medida que vamos creciendo, nos van vinculando lo que yo llamo unas creencias incorporadas, que muchas veces se vuelven creencias limitantes. Creencias incorporadas como, por ejemplo, que si no estudiamos, no somos nadie en la vida. Pues claro que estudiar es importante, pero no significa que si yo no estudio, no soy nadie en la vida. Pero esos son los mensajes que nuestros padres, sin querer, nos están mandando desde muy pequeños y terminamos nosotros creyéndolo. Y de esa manera nos toca empezar a estudiar desde muy pequeños. Desde los 4 años ya estamos metidos en un jardín y estamos metidos porque el pensamiento es que si no estudiamos no vamos a ser nadie en la vida. No significa que los que no estudian van a ser más que los que estudian, ni lo contrario. Significa que estudiando es una manera de ser alguien en la vida y que hay otras maneras también de ser personas importantes. Entonces, cuando él habla de mi alma invicta, significa que mi alma sigue con los paradigmas, con las creencias con las que nací, con las que he venido creciendo y con las que seguiré madurando. Otra parte de este poema dice, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Es decir, muy a pesar de que esto puede generar miedo, muy a pesar de que esto puede generar inseguridad, esta persona se siente completamente segura de su situación. Su actitud le refleja una posición muy clara frente a las situaciones de dificultad. Pero, dice ensangrentada pero erguida, es decir, puede haber una dificultad, pero me mantengo como me debo mantener. Esa es la clave de un liderazgo a sí mismo. Bien, y me encontré sin miedo, dice, me encontraré sin miedo. Esa es una parte importante. Los miedos son parte del ser humano, todos tenemos miedo, pero la pregunta no es si tengo miedo, sino si el miedo me tiene a mí, porque son dos cosas muy distintas. Que yo tenga miedo por temas más como de mecanismos de defensa, que eso es lo normal, a que el miedo me tenga a mí, a que yo no dé un paso, a que esté en una zona de confort, producto del miedo a avanzar, producto del miedo a salirme de una zona que yo conozco. Entonces, dice muy claro William Henley, me encontrará sin miedo. El que se lidera a sí mismo supera los miedos, supera los paradigmas disfuncionales, supera todas las inseguridades. Es una persona que es segura de sí mismo y su mente es clara frente a lo que quiere. Y la última parte del poema es donde la botó fuera del estadio. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es decir, nadie me va a decir cómo va a ser mi vida. Cuando los médicos le dijeron que le quedaban 10 años de vida, máximo 15 años, lo primero que hizo fue mirarlos y decirles, eso es lo que ustedes dicen, vamos a ver quién es el que gana. Y fíjense, llegó hasta los 53 años, con toda esa dificultad. Este señor fue el que inspiró al Pata de Palo de la Isla del Tesoro, y se hicieron canciones con él, teatro, bueno, una cantidad de cosas. Inspiró a mucha gente por su gran actitud, y esa actitud no nace hecha en una universidad, esa actitud no nace hecha por los padres, nace de sí mismo, de su fortaleza interior, de su liderazgo humano, de su autoliderazgo. Con este poema, prácticamente este presidente de esta compañía quedó a mis pies. Me dijo, sí, éramos muy fuertes cuando nos iba bien, pero cuando tuvimos dificultad,
nosotros mismos no éramos coherentes con nuestra actuación. Nos pusimos a despedir gente, nos pusimos nerviosos, la gente entendió eso y fue peor el remedio que la enfermedad. Hay que ser muy fuertes interiormente. Hay que tener claridad de hacia dónde quiero ir. Tengo que escuchar mi voz interior y creerle a mi voz interior. Eso se va desarrollando y se va madurando en la medida en que vayamos tocando puntos importantes del liderazgo humano. El alma entonces siempre sabe qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar la mente. Nuestro problema es poder educar nuestra mente. Nuestra mente no es fácil controlarla. En nuestra mente entran todos los pensamientos que quieras. Tú no puedes detener los pensamientos que entran a tu mente, pero sí los puedes educar, los puedes madurar, los puedes sincronizar, los puedes elegir. Puedes hacer un filtro para que tú puedas decir qué pensamientos son los que realmente me definen a mí y qué pensamientos no son los que me definen a mí. Y hay una serie de técnicas que se utilizan para eso, entre ellos los temas de meditación y el mindfulness, que es un sistema que te permite desarrollar tu mente de una forma educada y controlada. Pero bien, el segundo punto acerca del liderazgo humano es que hay que controlar esa mente, que definitivamente nuestra mente, algunos incluso curiosamente le llaman la loca, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de formas de presentar algo que tiene una gran importancia para el ser humano, que es su mente. ¿En qué consiste el tema de la mente? La mente definitivamente es lo que hace a un excelente líder. Lo vamos a mirar a través de esta analogía que es muy, muy sencilla, ¿cierto? Si nuestra mente modela nuestros pensamientos, es silogismo, perdón, no analogía, sino es un silogismo. Si nuestra mente modela nuestros pensamientos modelan nuestra vida y de los que lideramos. Es decir, si yo logro modelar mi mente y logro modelar mis pensamientos, puedo transmitir lo que yo quiero. Modelo mi vida y modelo de los que yo lidero. Si lideramos nuestra mente, seremos capaces de liderar nuestra vida. Qué importante es eso, liderar nuestra vida. Si lideramos nuestra vida es porque hemos superado nuestros miedos y creencias limitantes, o lo que llamamos nosotros creencias incorporadas. Y si controlamos nuestros miedos y nuestras creencias limitantes, podremos ser los líderes que queremos ser. Fíjense, la relación mente-líder, cómo es de importante. Y aquí entro a mirar el tercer punto, que es las capacidades mentales. Las capacidades mentales del liderazgo humano, de un buen líder que empieza por autoliderarse, que empieza por trabajar su interior, que empieza por saber quién es esa persona, que empieza por amarse como persona. Eso es lo primero que tiene que institucionalizar el líder que empieza a manejar su autoliderazgo. Nos habla Thomas Watson, la persona que ayudó a que IBM saliera de la crisis en los años 80, y uno de los puntos de reflexión que tuvo fue que liderarse a sí mismo era fundamental. Mire cómo lo dice: nada pone a prueba la habilidad de un hombre para liderar a otros como su actuar día a día para liderarse a sí mismo. Todos los líderes nos enfrentamos con situaciones muy difíciles, porque entre otras cosas, cuando lideramos muchas personas, esas muchas personas tienen también muchas dificultades de tipo personal y de tipo profesional. Tenemos que saber capotear esos momentos. Y si yo no me lidero a mí mismo, no voy a poder liderar a los demás. Lo hemos visto a través del transcurso de esta charla. ¿Cuáles entonces son las capacidades mentales que deben prevalecer para desarrollar estas habilidades y fortalecer el liderazgo personal? ¿Cuáles son esas capacidades mentales? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Qué nos dicen las investigaciones? Bueno, que son 6, que básicamente son 6. 4 que hemos visto en otros estudios y 2 que incorporamos nosotros como parte de nuestra experiencia en las empresas, como parte de nuestra experiencia con las personas y los líderes diversos que hemos tenido en todos nuestros proyectos de formación y en todos nuestros proyectos de consultoría. ¿Cuáles son esos? Primero, la atención consciente. Ya voy a explicar qué es eso de la atención consciente. Segundo, la claridad en el propósito.
Y tercero, la inspiración. Estas tres capacidades mentales en los estudios se demuestra que son las capacidades mentales que más deben desarrollar los líderes para tener un liderazgo humano sobresaliente. Por esa razón, el modelo que tenemos nosotros, y es la charla que estamos dando en este momento, se le llama líder consciente con propósito inspirador. Nos parece que reúne las tres capacidades mentales que requieren hoy nuestros líderes, no solamente en nuestro país, no solamente en Latinoamérica, en el mundo. Y se complementan con otras tres capacidades mentales importantísimas, que son la intuición, la generosidad y la compasión. Vamos a hacer como un barrido general con estas capacidades mentales, con lo cual terminaré mi disertación. Pero me parece que es importante que ustedes entiendan algo, y es que si logramos desarrollar estas capacidades mentales en conjunto, de una forma integrada, lo más seguro es que vamos a tener líderes que van a obtener los resultados que se requieren. Ustedes van a tener la oportunidad de estar en diferentes países, en diferentes culturas, con diferentes idiosincrasias, y van a tener que tener la capacidad de leer a esas culturas, leer a esas personas. Hay un ejemplo muy bonito que yo siempre pongo, y me parece que es el momento de decirlo. Algunos admiran esta empresa, otras no. No se trata de admirar las empresas, sino la dificultad que tiene esta empresa para desarrollar diferentes culturas. Y es Avianca. Avianca, cuando se fusionó, pues integró cultura salvadoreña, integró cultura de Costa Rica, cultura de Guatemala, incluso peruana, brasilera, colombiana y ecuatoriana. O sea, es una mezcla de culturas, que también es una mezcla de tipos de personalidad, una mezcla de costumbres, en donde los líderes no se lograron acomodar en Avianca, no se lograban acomodar, los trasladaban, los volvían a llevar a su país de origen, exigían ciertos tipos de personalidad, ciertos modelos de liderazgo, y que gran parte de las dificultades que ha tenido Avianca es eso, es poder integrar a las diferentes culturas que tienen incorporadas en la gente que trabaja con ellos. Y eso sume las diferentes generaciones, teniendo gente de generación X, teniendo gente tradicional, gente que ya se está pensionando, millennials, ya incorporándose centennials, bueno, en fin, mézclele todo eso para que vea la bomba de tiempo que había adentro en Avianca. Pues eso es lo que un líder internacional necesita, adaptarse a todas esas costumbres, a esas nuevas formas de pensar, a esas formas de alimentarse que son muy distintas. Y no lo vas a lograr con técnicas de estrategia, ni lo vas a lograr con técnicas de finanzas, ni en técnicas de motivación de personal. Lo vas a lograr es desarrollando estas 6 capacidades mentales. Obviamente, pues no tengo el espacio completo para hablar de un programa como estos que puede durar perfectamente 120 horas, pero sí les voy a dar las bases para que entendamos la importancia de desarrollar estas capacidades mentales. ¿Qué será la atención consciente? ¿Qué podrá hacer? La atención consciente es tener la capacidad de tener conciencia y atención activa, estar conectado consigo mismo en el aquí y en el ahora. No sé si les habrá pasado a ustedes o si ustedes mismos pueden llegar a tener esa misma situación, pero muchas veces está hablando con alguien, no está hablando con su jefe, con su líder, y ese jefe está ahí físicamente, pero mentalmente está en otro lado. No tiene una atención consciente, no tiene una atención en el aquí y en el ahora. Se habla muchísimo en este tema de la atención consciente, se habla muchísimo de la importancia de estar equilibrado, de la importancia de ser feliz, pero uno no es feliz pensando en el futuro porque ve la brecha tan grande que todavía le queda para cumplir las metas del futuro. No es feliz en el pasado porque el pasado ya es un cuento que ya no estás viviendo. Tiene que ser en el presente, en el aquí y en el ahora. En este momento yo estoy aquí absolutamente consciente, con una atención centrada en esta conferencia. Cuando termine estaré concentrado en otra cosa. Eso se llama atención consciente. Imagínense si uno pudiera desarrollar esta atención consciente, esta capacidad mental
¿cómo seríamos de productivos? Las cosas que haremos en 4 horas las haríamos en 2, las que hacemos en 2 las haríamos en 1, porque nos podríamos concentrar de una manera tal que pudiéramos lograr los resultados en menor tiempo. La atención consciente. La claridad en el propósito. Si tú tienes un propósito, puedes guiar a tu equipo, porque el líder sabe el camino, muestra el camino y se va con su gente en el camino. Por eso se dice que la claridad en el propósito está en encaminar, alinearse primero a sí mismo y a todos los miembros del equipo hacia ese propósito. ¿Cómo haces tú con esta capacidad mental desarrollada? ¿Cómo haces tú para que te sigan sin que te esfuerces demasiado? Siendo coherente, siendo totalmente coherente entre lo que dices, entre lo que sientes, entre lo que piensas y entre lo que haces. Eso es lo que da claridad en el propósito, no es otra cosa distinta. Porque muchas veces los líderes dicen que el camino es por aquí, pero mañana están diciendo que es por allá y pasado mañana no saben si es por aquí o por allá. Si no tienes claridad en tu propósito, que eso va generando un efecto dominó en los objetivos, en las metas, en lo que cada uno se traza. Si no tienes claro para dónde vas, pues cualquier camino te sirve y quién sabe si llegarás. Tienes que hacer que la gente tenga claro para dónde va. Y el primero que tiene que tener claro es el líder. El líder tiene que ser, primero, consciente y segundo, tener un propósito claro. Y la tercera capacidad mental a la cual me voy a referir hoy es la inspiración. La inspiración. Hay líderes que no inspiran a nadie, que dan tristeza, la verdad. Hay líderes que realmente uno los mira y dice, ¿cómo llegaron a este puesto? Pues la verdad, no deben ser líderes, son jefes o gerentes, pero grandes líderes no lo son. A lo mejor han llegado a ese puesto por unas capacidades intelectuales, por su profesionalismo seguramente, pero no necesariamente es el que es exitoso en la gestión empresarial, es exitoso como líder. No necesariamente, tiene que tener una gran capacidad de llegar a la gente, una gran capacidad de entender que la gente son personas, y de tener una gran capacidad de poder leer a cada persona qué necesita. Y eso logra hacer para que las personas sean realmente inspiradas. La inspiración tiene que ver con un poder personal innato que tiene cada persona. Eso no se consigue haciendo un MBA. Eso no se consigue tomando un curso de desarrollo personal. No, el poder personal es interno. Se desarrolla interno. Tiene que ser un espejo del alma. El alma es pura de nacimiento. Entonces tiene que ser transparente lo que quiere decir ahí. Amar y respetar a la gente. Cuando digo amar, no me estoy refiriendo tanto en términos de afecto, sino amar es en términos de decisión, en términos de ser un protagonista, en términos de poder respetar a las personas de tal manera que reciban el mismo respeto que ellos dan. Una motivación permanente. Tienen que sumar todo porque la inspiración no es un elemento solo. Es el poder personal, es el espejo del alma, es la motivación, es el respeto, es el tomar decisiones, el ser protagonista, el invitar a la acción, hacer que las cosas sucedan. Se dice, y es muy claro, que la gente hace no lo que el líder le dice que haga, sino lo que ve que el líder hace. Es así. Si un líder le dice, mañana estamos temprano para evaluar la situación, 7:30 en punto, el líder tiene que estar antes que todos. El líder lidera su propia puntualidad. Ahí está el punto de la coherencia. Ahí está el punto de invitar a la acción, de que tenemos que ser líderes, por ejemplo, por dar el ejemplo, pero también tenemos que ser líderes internamente. Tenemos que creérnosla, tenemos que sentir ese liderazgo para que la gente sienta ese liderazgo. Y todas las creencias que tú tengas, la gente las va a seguir. Y no va a seguir al líder, sigue las creencias del líder, como sucedió con Martin Luther King. Martin Luther King murió, tenía un sueño que siempre lo inspiró, el de la libertad de las personas, el de un país libre, y murió y sigue su legado, porque la gente no creía tanto en Martin Luther King como sí creía en todo su legado, en sus creencias, en sus propósitos reales, que era realmente lo que hacían inspirar a la gente y que conllevó a que fuera un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos. Los otros tres
capacidades mentales las tengo que mencionar porque son complementarias de las tres primeras. La compasión es para entregar sabiduría, eliminando la indiferencia. Nosotros a veces somos muy indiferentes ante ciertas situaciones. El líder no puede ser indiferente ante una situación de una persona que lidera, de alguien que merece una atención especial. No podemos serlo. Tenemos que ser generosos en términos de confianza y enfocarnos más que al egocentrismo, a ser los protagonistas, hacernos visibles como líderes, más dejar que otros lo hagan, más enfocarnos no al egocentrismo, sino al otrocentrismo. Que el líder hoy en día en los equipos colaborativos no se distinga tanto, que sea el equipo el que trabaje en conjunto con ese líder y que cualquier persona que llegue de una manera inesperada, pues esta persona vea con sorpresa que no entiende quién es el líder, porque todo el equipo funciona de una manera cohesionada. Y, lógicamente, la intuición. Las personas que desarrollan altísimos niveles de conciencia, altísimos niveles de atención, altísimos niveles de compromiso con propósito, desarrollan esa voz interior, esa intuición que científicamente está demostrado que si una persona desarrolla su intuición producto de su nivel de conciencia, puede acertar en todo lo que cree, en todo lo que propone y puede, lógicamente, por consiguiente, sentirse más seguro y tomar mejores decisiones. Definitivamente, entonces, el líder consciente con propósito inspirador tiene grandes dimensiones de progreso y puede estar tranquilo de que si desarrolla esas capacidades mentales, puede en los 4 escenarios de su vida jugar un papel importante. Primero, como persona, porque transforma su vida personal. Segundo, frente a su grupo nuclear, las personas que fuera de su trabajo lo rodean, están alrededor suyo, su familia, sus amigos, sus vecinos, las personas con las cuales convive distinto a su trabajo. Pero también el líder consciente con propósito inspirador integra a su equipo organizacional. Entonces, observen algo que es importante acá. No es solamente líder aquí en la empresa, pero no es líder en su hogar. Tiene que ser líder en todo momento, tiene que guardar una coherencia total en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de hablar. Tiene que ser coherente en su vida personal, coherente en su vida familiar, coherente en su organización y de esa manera puede aportarle al mundo, dar un importante aporte al mundo. Mientras eso no se dé, simplemente será un líder mencionado, un líder con falencias, pero no será un líder realmente que uno sienta que es un líder que progresa, un líder para mostrar, un líder extraordinario, pero detrás de ese líder extraordinario hay algo mucho mejor que eso, una persona extraordinaria. Detrás de ese líder extraordinario siempre hay una persona extraordinaria, no lo duden eso. Una reflexión final que quiero que se lleven para su vida personal. Saca a relucir esa fuerza interior y talento que hay en ti para que todas las cosas que te propongas inevitablemente sucedan. Todos tenemos grandes capacidades. Todos tenemos la impronta de ser excelentes líderes. Todos tenemos la capacidad de mostrarnos de una manera transparente. Si nos lo proponemos, si somos conscientes de hacerlo. Ojo, cuando no somos conscientes es porque andamos con el piloto automático, andamos como unos robots, como muy bien lo decía Carl Jung, el famoso psicoanalista, lo decía muy claro, andamos con un inconsciente colectivo que nos está haciendo retroceder, andamos como unos robots, asumimos cosas porque la gente dice que hay que hacerlas. Lo que gobierna nuestra vida no es ni siquiera lo que nosotros pensamos, sino lo que otros piensan que debemos hacer. Ahí es cuando tenemos que despertar. Ahí es cuando surgen los grandes líderes, cuando empiezan con nuevos paradigmas, cuando ellos mismos generan sus nuevas creencias, cuando ya el mundo, yo no giro alrededor del mundo, sino me despierto de ese mundo y empiezo a aportarle a él. El verdadero líder es ese que se mira hacia adentro,
ese que mirándose hacia adentro entiende todos los talentos y el potencial interior que tiene y el potencial que puede dar. Necesitamos líderes que transformen a Colombia. Necesitamos líderes que lleven la imagen de Colombia al mundo. Necesitamos líderes como ustedes, líderes que trasciendan, líderes que lleven el sello del colombiano, pero del colombiano bueno, de ese colombiano que es trabajador, de ese colombiano que siempre se integra a la sociedad, de ese colombiano alegre, de ese colombiano familiar, que tenemos una gran raza latinoamericana, una gran raza iberoamericana. Somos de ahí y somos autóctonos, pero a veces no mostramos lo que somos por nuestros miedos, por nuestros paradigmas, por nuestras creencias. Tenemos unos talentos innatos. El liderazgo no es para unos, es para todos. Todos tenemos esa impronta, hay que aprovecharla, porque si no la aprovechamos definitivamente no vamos a entender el rol que juega cada uno de ustedes para que el mundo cambie. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido profundamente esta charla, una charla que particularmente a mí me encanta siempre presentar, porque me parece que esto es lo que necesita el mundo. Necesitamos cambiar de pensamiento, de forma de ver las cosas, de salir de nuestro piloto automático. Apaguemos el piloto automático y empezamos a transformar el mundo. Bueno, disponible para las preguntas, si tienen alguna, por favor. Doctor Néstor, pues qué inspiradora charla, de verdad, la que usted nos acaba de dar. Es de verdad muy importante tener pues como ese conocimiento, recibir como de verdad esta inspiración, pues para todos los que quieren o bueno, buscan de verdad ese liderazgo, ¿no? Y más que van a también a representarnos en el exterior y no solamente ellos, sino todas las personas, todos como profesionales debemos buscar como esa excelencia, ¿no? También en el liderazgo y esa coherencia también que usted menciona en todos los aspectos, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Entonces, pues muy agradecido. Efectivamente, vamos entonces a pasar aquí a a un par de preguntas que han surgido y se las voy a poner entonces en pantalla. Bueno, gracias, Alejandro. ¿Sí la pudo ver? Discúlpeme, doctor. No la estoy viendo. No la estoy viendo. Entonces igual se la transmito ya mismo. Ale Salazar nos pregunta desde su perspectiva, ¿considera usted que nuestros líderes de gobierno, presidencia y alcaldía de Bogotá, entre paréntesis, hoy en día en Colombia tienen problemas de liderazgo personal? Es una pregunta difícil, sobre todo porque yo tengo muchos amigos en la política y como esto va a quedar grabado, me queda un poquito comprometedor, pero voy a contestar con sinceridad. Sí, tenemos falencias de liderazgo, básicamente porque los políticos creen liderar personas, pero no lideran personas, lideran creencias, lideran intereses, lideran muchas veces conceptos que van en contravía precisamente del liderazgo y lo tienen que hacer de alguna manera forzada. Yo no me atrevería a juzgar a las personas porque no soy quien para juzgar. Si hay algo que uno no puede hacer es juzgar a las personas. Pero sí me atrevería a decir que tenemos una gran brecha entre el tipo de líder que necesita el país y los que tenemos hoy. Y básicamente porque hasta el liderazgo se politizó. Básicamente porque personas que podrían tener un gran liderazgo en el momento en que empiezan a ejercer un cargo importante a nivel político, que es un cargo en donde tiene que representar a sus ciudadanos y no a sí mismo, pues de ahí es donde empezamos a encontrar falencias protuberantes, especialmente en el autoliderazgo, porque muchas veces los políticos tienen que cumplir premisas que ni siquiera ellos aceptan, van en contra de ellos, pero tienen que cumplirlas porque es una exigencia de su partido o de la situación que se presenta. Si pudiéramos tener libertad desde el punto de vista político en ejercer un liderazgo mucho más claro y más transparente, yo pienso que otros serían los resultados.
¿Hay alguna otra pregunta, Alejandro? Sí, señor. Tenemos, Axel Prieto nos pregunta, al final del día, los grandes líderes no son responsables por los resultados, son responsables de los que están a cargo de los resultados. ¿Cómo se cambia con los obstinados ambientes de trabajo donde se les pide a las generaciones más jóvenes trabajar en espacios laborales donde nadie es capaz de decir, yo cometí un error, yo metí la pata, yo no sé lo que hago? Apreciamos grandemente su respuesta, dice Axel. Muy bien, Axel. A ver, muy importante tu observación, más que una pregunta, es una observación. Y es ver cómo la gente joven que viene liderando nuevas creencias, que viene liberando nuevas formas de ver las empresas, de liderar las empresas, cómo ellos se pueden ir acomodando. Yo diría algo importante, especialmente para los jóvenes. No se trata de imponer, no se trata de manipular, no se trata de ser rebelde para llevar una causa que a lo mejor no logra resultados. Se trata de ser muy original, se trata de ser muy diferente. No tienes que luchar, como líder no tienes que luchar contra las estructuras ya montadas, no, lo que tienes es que luchar para cambiar esas estructuras montadas. Y no lo vas a hacer con irrespetos, ni con odios, ni lo vas a lograr formando grupos de coalición para responder ante ese obstáculo que se te presenta. Lo vas a hacer siendo original, siendo totalmente transparente en tu manera de pensar. Yo creo que si logramos un grupo grande de jóvenes que realmente entiendan cómo pueden generar los cambios, van a obtener resultados a muy corto plazo. Y corto plazo me refiero a 10, 15 años, no es tan largo como para pensar en 30, 40 años. Pero sí las nuevas generaciones, su gran responsabilidad no es irrespetar. Es que desafortunadamente muchos líderes jóvenes lo están haciendo y respetan las instituciones y respetan las personas que hoy lideran. No importa que lo hagan mal. Es que el problema no es la crítica a los que lo hagan mal. El problema es que los que queremos hacer los cambios no lo hacemos bien. Ese es el problema. Y respecto a la primera parte de tu observación de la responsabilidad, me parece importante aclarar algo, y es que todo líder sí es responsable de los resultados. Todo líder es responsable no solamente de los resultados a los cuales se compromete con una organización, con su familia, sino también es el único responsable de todo lo que sucede en su vida. No puede ser una víctima de las circunstancias. El verdadero líder es el que se responsabiliza. Lo que llaman los gringos el accountability es poder entender que yo soy responsable de todo lo que está a mi alrededor. Yo no tengo que echar la culpa ni a la pandemia, ni a los políticos que están en este momento. No le puedo echar la culpa ni al clima, ni a la situación mundial. No. Estoy en unas circunstancias, en un mundo en donde yo soy el que tengo que hacer que cambien las cosas. Y la única manera de hacerlo es haciendo la manera correcta, sin irrespetar, llevando los valores y principios que tenemos desde nuestro hogar y los valores y principios llevarlos al mundo. Y seguramente tú solo no vas a lograr muchas cosas, pero si tú eres un granito de arena, formas la playa y vas a armar un equipo como el que formó Martin Luther King o todos los grandes líderes que han hecho cosas extraordinarias en el mundo. Pero no pretendas cambiar las cosas institucionalizadas de una manera buena o no buena, y no pretendas cambiarla simplemente con una acción que te rotule como el gran cambio del mundo. No, sino haciendo las cosas de una manera correcta, teniendo los valores y principios como bandera, pero sobre todo entendiendo que respetando vas a lograr lo que tú quieres. No sé si han visto esta niña joven, que no recuerdo el nombre de ella, creo que es holandesa, es de allá de Europa, que ha venido defendiendo el cambio climático. El principal error de ella ha sido principalmente el que quiere respetar las instituciones y respeta a los presidentes de los países. Puede que no sean los grandes presidentes, que no sean los grandes líderes, pero son nombrados en una democracia. Hay que entender eso y hay que respetar eso. Y se puede hacer los grandes cambios en el mundo
siempre y cuando haya respeto y haya claridad en qué se quiere lograr y en el para qué se quiere lograr. Y mientras haya claridad, ustedes los jóvenes van a obtener muchísimos triunfos en el corto plazo, se los garantizo. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? Sí, señor. Hugo Andrés Cortázar Páez pregunta, ¿para usted hay algún modelo necesario de liderazgo post-pandemia? Es una buena pregunta que tiene muchas respuestas. Yo diría que sí y no. A ver, los liderazgos no se dan por épocas, se dan porque el líder es él mismo en una situación de dificultad o una situación de bonanza. Eso hay que ser claros. Pero en las situaciones de dificultad, cuando tú hablas de pospandemia, me supongo, Hugo, que estás hablándome o te estás refiriendo a la dificultad que se presenta. Bueno, en las dificultades es que salen a relucir los verdaderos líderes. Ahí es cuando realmente salen a relucir esos verdaderos líderes. Entonces, hay algunos que estaban aprovechando una situación, que son nombrados en una compañía, que en medio de una bonanza no tienen ningún problema, pues ellos, si no se manifiestan de la misma manera en las dos situaciones, pues definitivamente no eran los grandes líderes. El líder, el estilo de liderazgo es uno solo, es el que te hace exitoso en cualquier situación. No necesitas ponerle una impronta al líder en una dificultad y al líder en una situación neutra, no necesitas poner esa impronta, eres líder en cualquier situación. Ahora, estamos viviendo una situación que nadie estaba preparado, eso sí es cierto, pero eso no significa que ahora vamos a darle una figura, una forma, unas competencias a ese nuevo líder. Sí tienen que salir a relucir otras que ya debe estar preparado para eso. Por ejemplo, la resiliencia. La resiliencia es una competencia, es una competencia emocional que viene de la inteligencia emocional, en donde si yo no estoy fortalecido ahí, voy a tener grandes dificultades con mi gente. Pero esa preparación no se da antes de la pandemia o después de la pandemia, se tiene que dar per se, se tiene que dar en todo momento, porque la pandemia es una situación de dificultad, pero hay otras que han sido peores, desastres naturales, situaciones de quiebras de empresas en donde ha habido suicidios, bueno, ha habido situaciones que no necesariamente son de pandemia o pospandemia, pero que son de grandes dificultades. Imagínense la gente que vivió en el tiempo de 1900 a 1930. Vivieron depresiones industriales, guerras mundiales, otro tipo de pandemias y sobrevivieron. ¿Quiénes sobrevivieron? Los grandes líderes. Y no necesariamente porque los prepararon para una pandemia, sino porque estaban preparados para cualquier situación. Entonces, no podemos encasillar a un líder por una situación, sino encasillamos a un líder por sus competencias, por su capacidad de sacar adelante cualquier situación que viva él con las personas con las cuales convivo o con las cuales lidera. Ana Carolina Reyes. Sí, Carolina. Ana Carolina Reyes. Ok, Ana Carolina. Pregunta, ¿qué destacaría de los colombianos como un ejemplo de éxito en el liderazgo en la época de cuarentena? Bueno, he tenido la oportunidad de estar con grandes líderes, la verdad, extraordinario líder, pero quiero resaltar a un líder muy joven, es el gerente general de Espuma Santa Fe, un extraordinario líder, él creo que tiene 30 o 32 años, una persona muy joven, lleva liderando la compañía hace aproximadamente unos 4 o 5 años, de una manera muy exitosa. Yo he estado muy cerca de él. Es una persona que realmente ha mostrado esa capacidad de ver lo que otros no ven, esa capacidad de entender qué está pasando afuera para poder movilizar su organización a responder ante unas necesidades que hay por fuera. Esta compañía que produce dos cosas, produce espumas, pero también produce colchones. Pero curiosamente, en el momento en que se vino la crisis con la pandemia, en que vino la cuarentena, volteó la organización y dijo, bueno,
Hoy la gente no va a pedir colchones, ni es lo que necesita en este momento. Y producto de un trabajo que hizo con todo su equipo directivo, de escuchar a su gente, de preguntarles qué es lo que deberíamos hacer frente a esta situación, la mayoría, a través de un consenso muy interesante como que se manejó, determinó que tenían que producir productos que ayudaran a la gente en este momento de dificultad. Y producto de aprovechar la infraestructura que tenían, las capacidades de su gente y la motivación que tenían de sacar adelante su empresa, pero además de ayudar a Colombia con la dificultad que estaba viviendo, empezaron a producir tapetes de aquellos que desinfectan para entrar a los diferentes sitios, con un éxito rotundo. Yo pienso que ha habido muchos líderes interesantes acá. Y una de las cosas que hay que resaltar es que varias compañías, incluso competidoras, varios líderes del sector lácteo, del sector manufacturero, se han unido para trabajar en conjunto. Pero no para trabajar en conjunto ser competidores, sino para trabajar en conjunto cómo pueden ayudarse entre todos para sacar adelante la dificultad que tiene Colombia. Hemos tenido líderes interesantes, pero también líderes que dan grima, que dan tristeza, especialmente en temas de autoridad. Hemos visto casos, muchos casos en este momento, donde no valdría la pena tener que terminar nuestra charla hablando de este tipo de cosas, pero sí vale la pena y es un SOS muy grande, es mirar hasta dónde nuestros líderes realmente se concientizan de que deben entender que el líder se debe a su gente principalmente, y despedir las personas en estos momentos de dificultad es pensar solamente en la empresa. Yo pienso que hay muchos presidentes de compañías, y puedo resaltar, por ejemplo, de una compañía como Challenger, donde son personas que tienen un sentido muy importante de entender que su gente es lo fundamental. Y podría mencionar muchísimas otras compañías, pero menciono las que yo conozco y reconozco que están muy cerca de mí. Gracias, Néstor. Ya tenemos son comentarios de agradecimiento de parte pues hacia usted, hacia nosotros, que pues definitivamente es una charla muy buena. Estamos muy complacidos de mostrarle otro de los comentarios de agradecimiento. Ver, tenemos muchos comentarios de este estilo, Néstor. Bueno, muchísimas Es gracias a excelente todos. y muy agradecidos los participantes. Lo importante es que se hayan llevado cosas de esta charla, se lleven inquietudes, especialmente los jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes y sé lo mucho que les sirve este tipo de charlas. Por lo menos que se hayan llevado 2 o 3 ideas importantes para su vida personal, para su vida laboral, para su vida profesional. Para mí es suficiente. Es música para mis oídos el solo hecho de que ustedes se lleven cosas y recuerden esas cosas cuando ya sean profesionales y vivan la vida de líderes extraordinarios. Muchísimas gracias a todos y muy amables también a ustedes, de la institución que me invitó. Muchísimas gracias. Sí, pues bueno, agradecerte la participación en este espacio. Es de mucho interés para nuestra comunidad de estudiantes, personas jóvenes también, profesionales recién egresados. Te quiero desear una muy feliz noche, muchos éxitos en tus labores y proyectos, Néstor. Muchas gracias, Alejandro. Lo mismo a ustedes, lo mismo a ustedes. Bueno, y para quienes estuvieron en la transmisión, mi agradecimiento también. Los invito para que se conecten este próximo viernes 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Vamos a estar en un nuevo CIBEI Live. Nos va a acompañar la maestra Elena Ibarra, quien desde México nos va a hablar acerca de la política exterior de México. También quiero invitarlos a que participen y se inscriban en el próximo Congreso Internacional e Iberoamericano sobre las relaciones internacionales y la Agenda 2030 en América Latina, el cual es organizado por el CIBEI, por la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario, Nacional de Rosario y el CERIR.
en donde pues tendremos adicional a una ponencia de cada universidad y cada institución, una también de parte del CIBEI en cabeza de nuestro director Daniel Rodríguez. Esto va a ser una participación el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, ya pues para que se puedan inscribir, y el link y toda la información adicional la van a obtener a través de nuestras redes sociales, donde también los invito a que nos sigan. Entonces, Néstor, una muy buena noche para ti. Lo Muchas mismo. gracias de nuevo. Me despido a todos los asistentes, que estén muy bien. Un saludo, buena noche para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.